Y si el silencio que más te está doliendo fuera la prueba más clara de que Dios sí está trabajando. Porque seamos honestos, hay un tipo de cansancio que no se quita durmiendo. Es ese cansancio de levantarte, intentarlo otra vez, orar otra vez, creer otra vez y sentir que nada se mueve. Como si tu vida estuviera atrapada en una sala de espera infinita. Como si el cielo se hubiera quedado en visto pero sin respuesta. Y entonces llega esa pregunta que casi nadie se atreve a decir en voz alta, pero que por dentro te atraviesa. Señor, ¿me estás escuchando? Tal vez has pedido una señal, tal vez has rogado una oportunidad, tal vez has suplicado un milagro. Y si eres sincero, hay días en los que te has sentido cerca de rendirte, no porque no ames a Dios, sino porque no entiendes por qué lo que más necesitas parece tardar tanto. Hay momentos en los que la fe no se te cae por un pecado, sino por un retraso, por un todavía no, por un espera, por un silencio. Pero escucha esto con todo tu corazón. El silencio de Dios no significa ausencia. Muchas veces significa preparación. Y lo que tú interpretas como demora, Dios lo está usando como proceso. Porque hay cosas que Dios no te da rápido, no porque te las niegue, sino porque te ama demasiado como para entregártelas antes de tiempo. Hoy quiero hablarte directo, sin adornos, con palabra, con fuego y con esperanza. Vamos a entrar en una verdad que puede cambiar la manera en la que miras tu espera. Dios no llega tarde, Dios llega exacto, y el tiempo de Dios no es un castigo, es una estrategia. Y antes de seguir, necesito pedirte algo simple pero poderoso. Escribe en los comentarios, confío en el tiempo de Dios. No como una frase bonita, sino como una declaración de guerra contra la ansiedad, como un sello de fe, como una manera de decir, Señor, aunque no vea nada, yo sigo creyendo. Escríbelo y léelo en voz alta, que tu corazón escuche lo que tu fe está proclamando. Y si este mensaje te está tocando, suscríbete y activa las notificaciones, porque aquí no venimos a entretenernos, venimos a fortalecernos. Y dale like si tú sabes que esto era para ti, porque quizá tú estás bien, pero alguien que amas está al borde de rendirse. Y compartir este video puede ser el empujón que lo rescate. Ahora sí, respira profundo. Afloja los hombros, suelta esa presión que llevas en el pecho y abre tu corazón, porque lo que viene no solo te va a enseñar a esperar, te va a enseñar a descansar mientras esperas. Porque esperar no es fácil. Vivimos en un mundo que nos programó para lo inmediato. Si quieres comida, la pides y llega. Si quieres respuesta, la buscas y aparece. Si quieres hablar con alguien, lo tienes en un segundo. La cultura nos grita, ahora. Y por eso cuando Dios dice, espera, algo dentro de nosotros se desespera. Y ahí nace el choque. Tú miras el reloj, Dios mira el propósito, tú miras la urgencia, Dios mira la eternidad. Tú miras lo que te falta, Dios mira lo que te está formando. El problema es que en el dolor confundimos velocidad con amor. Pensamos que si Dios nos amara, respondería ya. Que si realmente le importara, abriría la puerta hoy. Que si estuviera con nosotros, todo se resolvería en este mismo momento. Y cuando no pasa, el enemigo aprovecha ese espacio, porque Satanás no siempre te tienta con placer, a veces te tienta con prisa. Te susurra cosas como, ¿ves? No pasa nada, no cambia nada. ¿Cuánto tiempo vas a seguir creyendo? Te pone a comparar tu proceso con el de otros. A ellos sí, a ti no. Te muestra las bendiciones ajenas como si fueran evidencia de tu abandono. Te hace sentir que tu historia es la excepción y de repente la espera deja de ser paciencia y se convierte en tormento. Y cuando la espera se vuelve tormento, el ser humano busca atajos. Eso es lo peligroso, porque hay decisiones que no nacen de la fe, sino del cansancio.
Hay relaciones que se aceptan no por amor, sino por miedo a estar solo. Hay trabajos que se toman no por propósito, sino por desesperación. Hay puertas que se empujan no porque Dios las abrió, sino porque tú ya no aguantabas más. Y aquí viene una verdad que necesitas escribir en tu mente. La prisa te puede llevar a cosas que después te costará años sanar. La Biblia está llena de ejemplos de gente que amaba a Dios, pero se lastimó por no saber esperar. Mira a Abraham y Sara. Dios les prometió un hijo, y no era una promesa pequeña. De ese hijo vendría una nación. Pero los años pasaban y el vientre de Sara seguía vacío. Y la fe, cuando no se alimenta bien, se vuelve impaciente. Y la impaciencia, cuando gobierna, se vuelve creativa para inventar soluciones. Entonces Sara, agotada, propuso un atajo. Toma a mi sierva y tengamos el hijo por nuestra cuenta. Y sí, nació Ismael. Pero con ese nacimiento también nació el conflicto, los celos, el dolor, la división. Todo por querer acelerar lo que Dios ya había prometido. No era que Dios no iba a cumplir, era que ellos no quisieron esperar. ¿Te das cuenta? A veces el problema no es que Dios diga no, el problema es que Dios dice sí, pero tú no soportas el proceso del todavía. Y lo mismo nos pasa hoy. Pedimos sanidad y queremos que sea instantánea. Pedimos provisión y queremos que caiga hoy. Pedimos dirección y queremos un mapa completo de los próximos 10 años. Pero Dios muchas veces te da una lámpara, no un reflector. Te muestra el siguiente paso, no toda la escalera, y aquí es donde tu alma necesita madurar. Dios no se mueve por presión, Dios se mueve por propósito. La pregunta entonces no es ¿por qué tarda? La pregunta correcta es ¿qué está haciendo en mí mientras espero? Porque la espera no es un cuarto vacío, la espera es un taller. Dios te trabaja en silencio, te ordena por dentro, te limpia intenciones, te fortalece raíces, te enseña a depender de Él, no de lo que Él te da. Y eso duele, porque nosotros preferimos resultados antes que formación. Queremos la bendición, pero no siempre queremos el carácter para sostenerla. Queremos el fruto, pero no siempre queremos la raíz. Queremos el testimonio, pero no el proceso que lo produce. Por eso hay puertas que Dios no abre todavía. No porque esté en contra tuya, sino porque está a favor de tu futuro. Ahora, si vamos a hablar con claridad bíblica, hay una frase que lo resume todo. Dios tiene tiempos. Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo. No dice todo tiene suerte. No dice todo es accidente. Dice todo tiene su tiempo. Eso significa que hay temporadas donde Dios acelera y temporadas donde Dios detiene. Temporadas donde Dios muestra y temporadas donde Dios oculta. Temporadas donde Dios te saca al frente y temporadas donde Dios te entrena atrás. Y a ti tal vez te desespera estar atrás, porque sientes que nadie ve tu lucha, que nadie entiende tu esfuerzo, que nadie reconoce tu fidelidad. Pero escucha, el lugar escondido muchas veces es el lugar donde Dios hace su obra más profunda. Mira a José. Dios le dio un sueño grande, pero antes de darle un trono, le permitió un pozo. Antes de darle un palacio, le permitió una prisión. Antes de ponerle una corona, le permitió humillación. Y uno podría decir, ¿dónde está Dios aquí? Pero justo ahí estaba, no hablando fuerte, no explicando cada cosa, pero alineándolo todo. José no estaba siendo castigado, estaba siendo preparado, porque el día que llegara al lugar de influencia no podía ser un José inmaduro, impulsivo, orgulloso. Tenía que ser un José firme, sabio, templado, lleno de Dios. Y eso no se fabrica en un día, eso se forma en una espera. Y Moisés se adelantó con sus manos, trató de hacer justicia por su cuenta y por esa prisa terminó huyendo al desierto. Y uno diría, 40 años, ¿qué sentido tiene eso? Pero en el desierto, Dios le quitó el orgullo de príncipe y le dio el corazón de pastor.
En el desierto Moisés aprendió a guiar ovejas antes de guiar a un pueblo, y ni siquiera Jesús empezó rápido. 30 años antes del ministerio público, 30 años de preparación, 30 años de obediencia silenciosa. ¿Por qué? Porque el cielo no improvisa, el cielo forma. Entonces dime, si Dios trabajó así con José, con Moisés, con Jesús, ¿por qué tú crees que contigo será diferente? ¿Por qué contigo tendría que ser rápido para ser real? Hay algo que necesito que entiendas. Dios no te está haciendo esperar para hacerte sufrir. Te está haciendo esperar para evitar que lo que pediste te destruya. Porque hay bendiciones que, si llegan antes de tiempo, se convierten en carga. Hay puertas que, si se abren antes de tu madurez, se convierten en condena. Hay relaciones que, si llegan antes de tu sanidad, se convierten en tormenta. Hay dinero que, si llega antes de tu dominio propio, se convierte en ruina. Hay influencia que, si llega antes de tu humildad, se convierte en orgullo. Entonces Dios, como Padre, hace algo que a veces tu corazón no entiende, pero tu futuro agradecerá. Te detiene, te frena, te protege de ti mismo, te guarda del atajo. Ahora, aquí viene una parte clave de la estructura de este mensaje. Te lo digo rápido para que no se te vaya. Primero, vamos a desenmascarar el verdadero enemigo de tu espera. Luego vamos a darte herramientas prácticas para resistirlo. Y después vamos a activar tu fe con un ejemplo bíblico que te sacuda por dentro. Porque el enemigo real no es el tiempo. El enemigo real está dentro de ti. Es la ansiedad que te consume, la impaciencia que te empuja, la duda que te erosiona y el miedo que te hace correr. Satanás no necesita destruirte de golpe. A veces solo necesita cansarte, solo necesita hacerte creer que esto no funciona. Solo necesita que un día digas, ya estuvo, ya no más. Porque si te logra sacar del proceso, te roba lo que venía al final. Y por eso, en tiempos de espera, las batallas más duras no son externas, son mentales. Tu mente empieza a crear películas. ¿Y si no pasa? ¿Y si ya no? ¿Y si me quedo así? ¿Y si Dios no me lo quiere dar? Y esas preguntas, repetidas 1000 veces, se vuelven una jaula emocional. Y cuando la mente se enjaula, el corazón se apaga. Pero escucha, no todo pensamiento que suena como tu voz viene de tu corazón. Hay pensamientos que son dardos, y si no aprendes a discernirlos, te van a gobernar. Eso le pasó a Eva. La serpiente no empezó con un pecado grande, empezó con una duda pequeña. ¿De verdad Dios dijo? Porque la duda es la puerta, y después de la puerta entra la desobediencia. Y también le pasó a Saúl. Dios le dijo, espera. Saúl miró el reloj, miró a la gente, miró el miedo y decidió actuar sin Dios. Ofreció el sacrificio que no le correspondía, y cuando Samuel llegó, Saúl tenía una excusa. Pero Dios no estaba buscando excusas, estaba buscando obediencia. Y aquí hay una frase que debes grabarte. La impaciencia casi siempre te empuja a desobedecer solo un poquito. Y ese poquito te cuesta caro. Porque la impaciencia te hace mover la mano cuando Dios te pidió que mantuvieras el corazón quieto. Te hace hablar cuando Dios te pidió silencio. Te hace correr cuando Dios te pidió permanecer. Te hace tomar lo que se ve, aunque pierdas lo eterno. Por eso el Salmo dice, guarda silencio y espera. No dice, haz escándalo y exige. Dice, calla el ruido, ordena el alma, descansa en él. Y también dice algo más, no te alteres por el que prospera. En otras palabras, no te compares. La comparación es veneno en tiempos de espera, porque tú no ves el precio de la bendición ajena, tú solo ves el resultado. Tú no sabes lo que esa persona lloró, lo que esa persona perdió, lo que esa persona negoció con Dios en secreto. Y aunque lo supieras, no importa. Dios no escribe historias en serie. Dios escribe historias únicas.
Entonces, si el enemigo usa la duda y la prisa, ¿qué hacemos nosotros? Aquí entra lo práctico. Y esta parte de la estructura es simple. No se trata solo de aguantar, se trata de fortalecer. La Biblia dice, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Eso es impresionante porque no dice, los que esperan se debilitan. Dice, los que esperan se renuevan. O sea, esperar bien no te desgasta, esperar mal te desgasta, pero esperar en Dios, con las herramientas correctas, te reconstruye por dentro. Primera herramienta, oración, pero oración real. No solo pedir, entregar. Hay oraciones que no cambian la situación, pero cambian al que ora. Y cuando cambias tú, cambia la manera en la que cargas la situación. Filipenses dice, por nada estén afanosos. Eso no es un regaño, es un rescate, porque el afán te roba el presente y te asfixia el futuro. Y la oración es el lugar donde tú sueltas lo que no puedes controlar. Así que deja de orar como quien exige un plazo y empieza a orar como quien descansa en un padre. Cambia el Señor, ¿cuándo? Por Señor, confío. Cambia el dame ya por hazlo bien. Cambia el no aguanto por sosténme. Y aquí te digo algo que puede parecer pequeño, pero es gigante. En la oración también se aprende a hacer silencio, porque muchos quieren respuesta, pero no quieren quietud. Muchos quieren dirección, pero no quieren pausar. Y Dios a veces no grita. Dios susurra, y si tu alma está acelerada, no vas a percibirlo. Segunda herramienta, la palabra, pero no como lectura rápida, como alimento. Porque la fe se nutre y el miedo también se nutre. La pregunta es, ¿qué estás alimentando? Romanos dice que la fe viene por oír la palabra. Entonces, si tú estás oyendo más tus problemas que la palabra, adivina que va a crecer. Si estás oyendo más chismes, más noticias, más opiniones, más ya se te pasó el tiempo, eso va a hacerse fuerte. Pero si empiezas a saturarte de promesas, tu espíritu se endereza. Hay promesas que tú no solo las lees, las repites, las declaras, las conviertes en ancla. Di en voz alta, Dios no miente. Números lo afirma, si Él lo dijo, lo hará. Y cuando tu mente te diga, no va a pasar, tú le respondes, mi Dios cumple. Cuando tu ansiedad te diga, se tardó demasiado, tú respondes, mi Dios es exacto. Tercera herramienta, adoración. Y no me refiero solo a cantar cuando todo va bien. Me refiero a adorar cuando no entiendes nada. Porque la adoración es un arma que cambia tu enfoque. La adoración te saca del ¿qué falta? Y te mete en ¿quién es Dios? Y cuando recuerdas quién es Dios, lo que falta deja de dominarte. David decía, bendeciré a Jehová en todo tiempo, no en mi tiempo, en todo tiempo, en el tiempo de risa y en el tiempo de lágrimas, en el tiempo de puerta abierta y en el tiempo de espera. Cuarta herramienta, paciencia, pero paciencia bíblica, no resignación, no apatía. Paciencia es fuerza sostenida. Santiago dice que la prueba de la fe produce paciencia. O sea, si estás en espera no es porque Dios te odia, es porque Dios está produciendo una musculatura espiritual en ti. Y esa musculatura te va a servir no solo para recibir, sino para mantener lo que recibas. Porque recibir es fácil, mantener es lo difícil. Y Dios te ama tanto que no solo quiere darte cosas, quiere hacerte alguien capaz de administrarlas. Quinta herramienta, comunidad. No pelees solo. El aislamiento es una trampa. En soledad, la duda se amplifica. En soledad, el miedo se vuelve eco. Por eso la Biblia dice que no dejemos de congregarnos. No porque Dios necesite un edificio, porque tú necesitas apoyo. Necesitas voces de fe cuando tu mente se te vuelve contra ti.
Necesitas testimonios que te recuerden que sí se puede esperar y no quebrarse. Ahora escucha esto, porque aquí viene el punto que suele cambiarlo todo. A veces tú estás esperando una sanidad, pero Dios está preparando una resurrección. A veces tú estás esperando una respuesta, pero Dios está preparando una revelación. A veces tú estás esperando una puerta, pero Dios está preparando un camino. Y el ejemplo perfecto de eso está en Juan 11, la historia de Lázaro. Lázaro era amigo de Jesús. No era un desconocido, era alguien amado. Y cuando Lázaro enfermó, Marta y María mandaron un mensaje urgente, como diciendo: Señor, ven, esto es grave, no tardes. Y aquí viene lo desconcertante. Jesús no corrió. Jesús se quedó 2 días más. Imagínate esa escena con emoción humana. Imagínate a Marta mirando el camino, a María mirando el horizonte, a Lázaro empeorando, y el silencio, y el reloj, y la desesperación, y la pregunta: ¿por qué no viene? ¿Te suena? Porque muchos viven así, mirando el camino de una respuesta y viendo pasar los días sin que aparezca. Pero el texto deja claro algo. Jesús amaba a esa familia, o sea, su demora no era desamor, era diseño. Cuando Jesús llegó, Lázaro ya llevaba 4 días muerto. 4 días. Ya no era crítico, ya no era grave, era final, era terminó, era se acabó. Y Marta, con el dolor en la garganta, dijo una frase que revela el corazón humano: Señor, si hubieras estado aquí. Esa frase la han dicho millones sin decirla. Señor, si hubieras respondido antes. Señor, si hubieras abierto antes. Señor, si hubieras intervenido antes. Pero Jesús le respondió con una verdad que golpea el alma: tu hermano resucitará. Porque Marta creía, pero su fe estaba limitada al tiempo humano. Ella creía en un Dios que sana, pero no estaba lista para creer en un Dios que resucita. Y ahí está el mensaje para ti. Tu fe no puede depender de si todavía hay tiempo, porque para Dios lo tarde no existe, existe el perfecto. Cuando Jesús dijo: quiten la piedra, Marta dudó. Dijo: Señor, ya huele mal. En otras palabras, ya no se puede, ya pasó, ya es demasiado. Y Jesús respondió algo que hoy también te responde a ti: si crees, verás la gloria de Dios. Después Jesús gritó: Lázaro, ven fuera. Y el muerto salió, y la casa que estaba en duelo se convirtió en escenario de gloria, y el momento que parecía pérdida se convirtió en testimonio. ¿Te das cuenta? Marta pidió una sanidad rápida, pero Dios permitió una resurrección inolvidable. Ellas querían que Jesús llegara a tiempo, pero Jesús llegó en propósito. Y eso es más grande. Tal vez tú estás llorando porque crees que ya se murió tu oportunidad, tu relación, tu llamado, tu sueño, tu salud, tu esperanza. Y hoy Dios te dice: no está muerto. Está en pausa para que mi gloria se vea completa, porque hay milagros que Dios hace temprano y hay milagros que Dios hace tarde, para que nadie dude que fue Él. Hay cosas que si pasaran rápido dirías: tuve suerte, pero cuando pasan después de lo imposible, solo puedes decir: fue Dios. Ahora, aquí viene una activación importante, y te lo digo como parte breve de estructura para retención. Te voy a dar una enseñanza que debes usar cada vez que la ansiedad regrese, y luego vamos a cerrar con una declaración y una oración fuerte. La enseñanza es esta: cuando Dios parece tardar, lo más espiritual que puedes hacer no es correr, es prepararte. Porque muchos esperan y se quejan, pero la fe madura espera y se prepara. Si estás esperando trabajo, prepárate, aprende, mejora, ordénate, sé fiel con lo poco. Si estás esperando pareja, prepárate, sana, madura, rompe patrones, aprende a amar bien. Si estás esperando una puerta, prepárate, disciplina, carácter, integridad, humildad. Si estás esperando sanidad, prepárate,
cuida tu cuerpo, fortalece tu espíritu, rodéate bien, obedece dirección. Porque la bendición no solo llega, la bendición te encuentra. Y la pregunta es, ¿te encuentra listo o te encuentra igual? Hoy quiero que sigas aquí conmigo, porque el enemigo hace una cosa muy astuta. Te deja escuchar un mensaje que te levanta y justo después intenta devolverte a la misma ansiedad de siempre. Por eso no vamos a quedarnos solo con inspiración. Vamos a construir una fe que aguante los días largos, las noches inquietas y los momentos en los que parece que nada cambia. Y antes de avanzar, necesito que hagas algo que parece simple, pero es profundo. Vuelve a respirar lento, porque la ansiedad acelera el cuerpo. Y cuando el cuerpo se acelera, el alma se confunde. Respira. Y mientras lo haces, repite por dentro: Dios no se ha ido, Dios está aquí. Porque hay gente que está escuchando esto con un nudo en la garganta. Y ese nudo no viene solo del problema, viene del desgaste de esperar. La espera desgasta cuando la interpretas como abandono, pero la espera se vuelve fuerza cuando la interpretas como formación. Esa es la diferencia. Ahora hay algo que no te dijeron suficiente. No toda puerta cerrada es un no. A veces es un todavía no. A veces es un no por ahí. A veces es un sí, pero primero te preparo. Y esa preparación no siempre se siente espiritual. A veces se siente como frustración. A veces se siente como repetición. A veces se siente como estar estancado. Pero muchas veces lo que tú llamas estancamiento es Dios acomodando cosas que tú no ves. Piensa en esto. Si Dios te diera hoy exactamente lo que le pides, tal como lo estás pidiendo, con el corazón y el carácter que tienes ahora mismo, ¿sería bendición o sería presión? ¿Te levantaría o te quebraría? ¿Te acercaría o te distraería? Porque el corazón humano es extraño, pedimos cosas buenas, pero no siempre estamos listos para vivir con ellas. Por eso hay un principio que se repite en la Biblia, aunque no siempre lo decimos así. Dios no solo te bendice por lo que pides, Dios también te bendice por lo que soportas sin soltarlo a Él. Hay personas que creen que la fe se mide por cuántas veces dices amén, pero muchas veces la fe se mide por cuántas veces dices amén mientras no ves nada. Y aquí entra una parte delicada pero necesaria. El problema no siempre es que Dios tarde. A veces el problema es que tú estás interpretando tiempo como distancia. Pero Dios puede estar más cerca que nunca en tu etapa más silenciosa. Porque hay estaciones donde Dios habla con claridad y hay estaciones donde Dios habla con dirección. Y cuando Dios habla con dirección, no siempre te explica el porqué. Solo te sostiene para que no te rompas. Solo te guía para que no te pierdas. Solo te guarda para que no te dañes. Si tú supieras todo lo que Dios está evitando en tu vida con esa espera, lo adorarías en vez de reclamar. Pero como no lo ves, tu mente te inventa conclusiones. Por eso te voy a decir algo muy directo. En la espera, tu mayor peligro no es lo que pasa afuera, es la narrativa que construyes adentro. La narrativa interna define tu resistencia. Si tu narrativa es Dios me olvidó, te vas a apagar. Si tu narrativa es Dios está trabajando aunque no lo vea, te vas a fortalecer. Si tu narrativa es esto no sirve, vas a buscar atajos. Si tu narrativa es esto me está formando, vas a madurar. Y aquí viene un punto crucial. No todas las demoras son ataques. Algunas demoras son misericordia. Dios te ha detenido antes de caer en cosas que tú mismo pensabas que eran respuesta. ¿Cuántas veces pediste algo con fuerza y hoy miras atrás y dices gracias, Señor, por no dármelo? ¿Cuántas veces querías esa relación, ese negocio, ese movimiento, esa alianza y Dios cerró la puerta? ¿Y después te enteraste de lo que había detrás? A veces Dios no te da lo que quieres, porque sabe lo que todavía no has visto, y esa es una de las pruebas más grandes.
confiar en un Dios que ve lo que tú no puedes ver. Ahora, vamos a hacer algo que te va a servir cada vez que tu mente quiera hacerte trampa. Te voy a dar 3 preguntas de guerra espiritual para tiempos de espera. No son para pensarlas bonito, son para usarlas como espada. Primera pregunta, ¿esto que siento me está acercando a Dios o me está alejando? Porque hay emociones que parecen normales, pero si te alejan, no son saludables. La desesperación te empuja lejos. La ansiedad te empuja a controlar. El resentimiento te empuja a endurecerte y todo eso te desconecta. Entonces, si te está alejando, no lo abraces como mi personalidad. Confróntalo como batalla. Segunda pregunta, ¿estoy tomando decisiones desde la fe o desde el miedo? Porque el miedo te apura, la fe te afirma. El miedo te hace agarrar lo primero. La fe te enseña a esperar lo correcto. El miedo te hace decir sí a lo que te va a romper, solo por no sentirte solo. La fe te hace decir no, aunque duela, porque confías en que Dios tiene algo mejor. Tercera pregunta, ¿qué parte de mí está siendo formada en esta espera? Porque si tú no encuentras propósito en el proceso te va a parecer tortura. Pero cuando encuentras propósito, el proceso se vuelve taller. Y Dios siempre está formando algo. Paciencia, humildad, templanza, gratitud, carácter, confianza, obediencia. Ahora te digo algo fuerte pero real. La espera revela de qué está hecha tu fe. Cuando todo va bien, cualquiera adora. Cuando hay respuesta, cualquiera cree. Pero cuando hay silencio, ahí se ve si tu fe depende de Dios o de lo que Dios te da. Y eso duele, porque a veces nos damos cuenta de que amábamos más el regalo que al dador. A veces nos damos cuenta de que nuestra paz estaba amarrada a un resultado, no a la presencia de Dios. Y Dios, que es un Padre perfecto, no va a permitir que tu corazón sea esclavo de nada, ni siquiera de algo bueno. Por eso te entrena, por eso te libera. Ahora quiero hablarte de algo que casi nadie dice, pero que te puede salvar. Hay señales falsas que parecen respuesta, pero en realidad son distracción. A veces estás desesperado por una puerta abierta y el enemigo te abre una puerta rápida, no porque te quiera bendecir, sino porque te quiere desviar. Y esa puerta rápida se ve atractiva porque te saca del dolor momentáneamente. Pero si no viene de Dios, te mete en un dolor más largo. Por eso necesitas aprender a distinguir. No toda oportunidad viene del cielo. Algunas oportunidades vienen para probar si confías en el proceso o si te vendes por alivio inmediato. ¿Cómo lo disciernes? Aquí te dejo filtros prácticos, claros, fáciles de recordar. Si te quita la paz, cuidado. Si te aleja de Dios, cuidado. Si te obliga a mentir, ocultar o negociar tu integridad, cuidado. Si te acelera con presión y urgencia desesperada, cuidado. Si te hace sentir, tengo que agarrarlo ya o pierdo todo, cuidado. Dios guía con paz, aunque el camino sea desafiante. El enemigo empuja con ansiedad, aunque el camino parezca fácil. Ahora, vamos a reforzar esto con una imagen que se te quede grabada en la mente. La espera es como cuando estás horneando pan. Tú puedes sacar el pan antes del tiempo. Y sí, va a parecer pan por fuera, pero por dentro va a estar crudo. Y cuando lo muerdas, te va a decepcionar. Muchos sacan el pan antes de tiempo porque tienen hambre. Pero Dios no quiere darte algo que parezca bendición. Dios quiere darte algo completo. Lo que tú quieres rápido, Dios lo quiere bien. Y eso me lleva a una de las verdades más liberadoras que puedes escuchar hoy. Dios no retrasa por falta de poder. Dios retrasa por exceso de sabiduría. Ahora, en esta parte, vamos a construir una sección hipnotizante que te mantenga con el corazón atento, porque quiero que te veas a ti mismo en estas escenas. Quiero que sientas que Dios te está hablando personal.
Imagina que estás en un cuarto oscuro. No ves salida, no ves ventana, solo sientes que estás encerrado, pero de pronto escuchas pasos y tú piensas, ¿será que es Dios? Y los pasos se detienen y no pasa nada y tú dices, no era, pero después, en el silencio, empiezas a escuchar algo diferente, no pasos, sino movimiento de llaves, como si alguien estuviera abriendo cerraduras, y de pronto entiendes, no era que no estaba, era que estaba trabajando en la puerta de al lado, preparando tu salida. Así es el silencio de Dios. No es inacción, es trabajo oculto. Ahora quiero hablarle a la persona que siente que ya esperó demasiado. La persona que dice, ya fueron años. La persona que ora y llora y vuelve a orar. La persona que se cansa de ser fuerte. La persona que se siente culpable por dudar. Escucha. Sentir cansancio no te hace débil, te hace humano, pero rendirte sí te puede costar lo que viene. Porque aquí hay algo que debes saber. A veces, cuando estás más cerca de tu respuesta, es cuando más fuerte se siente el ataque mental. No porque Dios se aleje, sino porque el enemigo sabe que estás a punto de ver algo grande. El enemigo no pelea lo que no importa. Si hay batalla, es porque hay destino. Si hay resistencia, es porque hay promesa. Ahora, quiero que entremos en una dinámica que funciona brutal para retención y para impacto emocional. Vamos a ir por escenarios que la gente vive y vamos a responder con verdad bíblica y aplicación directa. Y tú te vas a identificar con uno o varios. Si estás esperando sanidad y sientes que el cuerpo no responde, Dios no está ausente, Dios está contigo en el proceso, y aunque no siempre sana instantáneo, siempre sostiene fiel. Y hay veces que Dios sana de manera progresiva para que tu fe aprenda a caminar, no solo a celebrar. Si estás esperando trabajo y sientes que todo se cierra, Dios no te humilla, Dios te dirige. Porque a veces lo que se cerró era un lugar donde tu alma se iba a apagar. Y lo que Dios tiene para ti quizá no se parece a lo que imaginabas, pero se parece a lo que necesitas. Si estás esperando restauración familiar y sientes que cada conversación empeora, Dios no perdió el control. Dios está trabajando en corazones, no solo en circunstancias, y el corazón humano, cuando cambia, no cambia en un día, cambia por proceso, cambia por convicción, cambia por quebranto. Y muchas veces tú estás orando por un resultado y Dios está trabajando en la raíz. Si estás esperando pareja y sientes que se te fue el tiempo, cuidado con esa mentira. Dios no se rige por presión social. No te compares, no te desesperes, no te vendas por migajas emocionales, no te conformes con alguien que te quite la paz solo para decir, tengo a alguien. Porque es mejor esperar con paz que vivir acompañado y destruido. Si estás esperando dirección y sientes que Dios no te habla, tal vez sí te habló, pero tú estás esperando una confirmación gigante cuando Dios ya te dio un paso pequeño. Obedece lo que ya sabes. Muchas veces Dios no te revela el siguiente nivel porque no has sido fiel en el nivel actual. Ahora, aquí viene una parte clave. ¿Cómo se espera bien sin morir por dentro? Porque hay gente que espera, sí, pero espera con ansiedad, espera con queja, espera con amargura, y eso destruye. Entonces la meta no es solo esperar, la meta es esperar con salud espiritual. Te voy a enseñar una práctica poderosa, simple, que te cambia el sistema nervioso y te fortalece el espíritu. Es una disciplina para los días difíciles. Cuando sientas que la ansiedad sube, haz esto. Detente, pon la mano en el pecho, respira lento y di en voz alta una promesa. Ejemplo, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. Ejemplo, yo Jehová, a su tiempo haré que esto se cumpla. Ejemplo, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Hazlo en voz alta, porque cuando tu boca declara la palabra, tu mente se alinea. Y cuando tu mente se alinea,
tu emoción se somete, no porque desaparezca el problema, sino porque regresa el gobierno interno. Ahora quiero que entiendas algo sobre el tiempo, porque mucha gente dice, Dios tiene su tiempo, pero lo dice como frase religiosa, sin comprender el mecanismo. El tiempo de Dios no es solo calendario, es alineación. Dios espera a que se alineen cosas, tu carácter, tu discernimiento, tu madurez, las personas correctas, las condiciones correctas, la puerta correcta, la protección correcta, el momento correcto. Y cuando todo se alinea, lo que antes parecía imposible se vuelve inevitable. Por eso a veces pasas años y no ves nada. Y de pronto en semanas cambia todo. No es magia, es alineación. Es Dios poniendo cada pieza. Esto le pasó a José, años de prisión. Y de un día para otro, palacio. Esto le pasó a Esther, años de anonimato. Y de pronto posición. Esto le pasó a David, años de campo. Y de pronto, corona. Dios no hace las cosas rápido o lento como nosotros. Dios las hace completas y cuando llega el momento, lo acelera todo de golpe. Ahora, aquí te voy a meter una enseñanza que la gente casi nunca aplica, pero que es la diferencia entre vivir desesperado y vivir en paz. Hay cosas que tú no puedes controlar, pero sí puedes controlar cómo te preparas. Si tu vida está en pausa en un área, no significa que todo tú está en pausa. Tú puedes crecer en medio de la espera. Tú puedes ordenar tu casa. Tú puedes fortalecer tus hábitos. Tú puedes aprender. Tú puedes sanar. Tú puedes profundizar en oración. Tú puedes servir. Tú puedes ser fiel. Porque cuando la oportunidad llegue, no te va a preguntar si estabas emocionado. Te va a preguntar si estabas listo. Y aquí viene una frase que quiero que se te quede pegada como pegamento. Dios no solo quiere darte una respuesta, quiere darte una versión nueva de ti. Ahora voy a contarte otra historia tipo testimonio, sin decir nombres reales necesariamente, porque esto sube retención y hace que la gente se quede. Y lo haré de manera que parezca original, no copiado, con emoción y detalles. Había una mujer que oraba por años por un hijo. No era capricho, era un deseo profundo. Cada mes la misma esperanza y el mismo dolor. La gente la miraba con lástima, algunos con juicio, y ella por dentro se sentía pequeña. Porque la espera duele más cuando otros opinan. Un día, en un culto, escuchó una frase sencilla. Dios no está tardando, Dios está trabajando. Y esa noche, en su cuarto, en lugar de pedir desesperada, hizo algo diferente. Se arrodilló y dijo, Señor, si esto tarda, no me sueltes. Y si esto llega, que no me destruya. Hazme fuerte, hazme sana, hazme sabia. Y ese fue el cambio, porque dejó de enfocarse solo en el resultado y empezó a rendirse al proceso. Comenzó a cuidar su corazón, a sanar heridas viejas, a perdonar, a ordenar su vida emocional, a llenarse de palabra, a servir sin resentimiento, a dejar de compararse. Pasó tiempo, y un día, cuando menos lo esperaba, el diagnóstico cambió. No como ella imaginaba, no en la fecha que ella quería, pero en el momento exacto para que su fe no se rompiera. Y cuando sostuvo a ese bebé en brazos, lloró, pero lloró distinto. Ya no era llanto de vacío, era llanto de gratitud. Y dijo algo que me marcó. Si me lo hubieras dado antes, quizá habría sido feliz, pero no habría estado lista. Y hoy entiendo que no solo me diste un hijo, me diste paz. ¿Ves? A veces Dios no solo responde, Dios transforma. Ahora no quiero que esto se vuelva solo bonito, quiero que esto toque tu realidad. Así que vamos a hacer un ejercicio mental que va a enganchar a quien escucha y lo va a hacer sentir que Dios le habla. Quiero que pienses en eso que estás esperando. No lo digas todavía, solo piénsalo. Ahora imagina que Dios te pregunta, ¿lo quieres rápido o lo quieres correcto? Porque esa es la pregunta real. Y si eres honesto,
A veces tú has querido rápido, y no te juzgo. Todos hemos querido rápido, pero hoy Dios te está llamando a madurar tu fe. Porque la fe inmadura dice, dámelo ya. La fe madura dice, hazlo bien, Señor. Ahora, en este punto del video, normalmente la audiencia empieza a bajar si no hay un giro. Así que aquí viene un giro emocional fuerte, para que la gente se quede. Tal vez tú estás confundiendo espera con castigo, pero Dios la está usando como cobertura. Hay veces que tú lloras por una puerta cerrada, y esa puerta cerrada era Dios, evitando que entres al lugar donde ibas a perderte. Hay veces que tú sufres porque no se dio esa relación, y esa relación era la puerta de un infierno emocional. Hay veces que tú te frustras porque no te aprobaron esa propuesta, y ese proyecto te iba a robar la vida entera. Hay veces que tú te desesperas porque no llega el dinero, y Dios te estaba evitando una idolatría. Dios ve lo que tú no ves, y por eso, cuando Dios no te da algo, no asumas que te está negando. A veces te está protegiendo. Ahora, aquí te meto otra dinámica que sube retención. Señales internas de que Dios está obrando aunque no lo veas. ¿Cómo sabes que Dios está trabajando? Porque aunque la situación no cambia todavía, tú estás cambiando. Porque antes te desesperabas más rápido y ahora resistes un poco más. Porque antes explotabas y ahora respiras. Porque antes te rendías y ahora vuelves a orar. Porque antes vivías comparándote y ahora te enfocas. Porque antes te dominaba el miedo y ahora, aunque tiemblas, sigues creyendo. Ese cambio no lo produce la motivación, lo produce Dios trabajando en tu interior. Ahora quiero que hagamos una declaración que selle esta parte. Repite conmigo, despacio. Mi vida no está detenida, mi vida está siendo preparada. Mi oración no está ignorada, mi oración está siendo procesada. Mi espera no es pérdida, mi espera es formación. Mi Dios no me abandona, mi Dios me sostiene. Y cuando llegue el tiempo, entenderé por qué. Quédate conmigo un poco más, porque hay algo que casi nadie entiende y por eso mucha gente se cansa, se enfría o se rinde justo antes de ver la respuesta. Y no es porque Dios no haya sido fiel, es porque nunca les explicaron qué está rompiendo Dios mientras te hace esperar. Porque la espera no solo prepara bendiciones, la espera rompe ciclos, y esto es profundo. Hay ciclos de dependencia, ciclos de impulsividad, ciclos de relaciones equivocadas, ciclos de autosuficiencia, ciclos de orgullo espiritual, ciclos de miedo, ciclos de comparación, ciclos de ansiedad. Y si Dios te diera lo que pides sin romper primero esos ciclos, la bendición no te liberaría, te encadenaría. Dios no quiere repetir tu pasado con otro escenario. Dios quiere sanar la raíz. Por eso, muchas veces, Dios no acelera el proceso aunque tú ya estés cansado. Porque si no se rompe el patrón interno, el resultado externo se vuelve otra versión del mismo dolor. Solo cambia la forma, pero no el fondo. Y aquí es donde necesito que pongas atención total, porque esto puede cambiar la manera en la que interpretas toda tu vida espiritual. Dios no trabaja solo con eventos, trabaja con estructuras internas. Tú ves eventos, no pasó, no llegó, no se abrió. Dios ve estructuras, todavía confía en eso, todavía huye así, todavía reacciona así, todavía no descansa en mí. Por eso hay oraciones que Dios no responde rápido, no porque no pueda, sino porque sabe que responderlas sin transformación interna sería irresponsable como padre. Y esto no se dice para culparte, sino para liberarte. Porque entender esto te quita la carga de pensar que estás fallando. No estás fallando, estás siendo trabajado. Ahora vamos a entrar en algo muy práctico y muy poderoso. ¿Cómo distinguir cuando Dios está diciendo espera y cuando Dios está diciendo actúa? Porque aquí mucha gente se confunde y esa confusión produce frustración espiritual. Hay personas que actúan
cuando Dios dijo, espera. Y hay personas que esperan cuando Dios dijo, actúa. Y ambos extremos generan desgaste. Entonces, presta atención a estas señales internas, porque son claves. Cuando Dios dice espera, normalmente ocurre esto. Hay inquietud si te mueves apresuradamente. No hay paz completa, aunque la oportunidad sea atractiva. Todo parece forzado. Hay urgencia mezclada con ansiedad. Sientes que tienes que empujar demasiado cuando Dios dice, actúa. Suele pasar esto. Hay reverencia, no ansiedad. Hay claridad progresiva, aunque no tengas todo el mapa. Hay paz profunda, aunque haya desafío. Las puertas se abren con confirmación. No te sientes presionado, te sientes enviado. La paz no significa ausencia de miedo. Significa presencia de Dios en medio del miedo. Ahora, aquí hay una verdad que a muchos les cuesta aceptar. Esperar también es obedecer. Y obedecer sin aplausos es una de las formas más puras de fe. Porque cualquiera obedece cuando ve resultados, pero obedecer cuando no ves nada. Eso forma carácter espiritual sólido. Y aquí quiero hablarle a la persona que se siente invisible, la persona que dice, nadie ve mi esfuerzo, nadie reconoce mi fidelidad, nadie sabe lo que cargo. Déjame decirte algo con autoridad y ternura. Dios sí lo ve, y no solo lo ve, lo registra. Hay oraciones que no producen respuesta inmediata, pero producen archivo eterno. Dios no desperdicia lágrimas. Dios no ignora perseverancia. Dios no olvida obediencia silenciosa. La Biblia dice que Dios es justo, y su justicia no siempre se manifiesta rápido, pero siempre se manifiesta completa. Ahora quiero llevarte a una escena bíblica que normalmente se lee rápido, pero que encierra una verdad brutal sobre la espera. Jesús estaba con sus discípulos y les dijo algo que parece contradictorio. El que quiera salvar su vida, la perderá, y el que la pierda por causa de mí, la hallará. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Significa que cuando tú tratas de controlar todo, terminas perdiendo paz. Pero cuando confías, aunque sientas que pierdes tiempo, en realidad estás ganando vida. Porque hay una vida que se vive desde el control, y hay una vida que se vive desde la confianza. Y la segunda es mucho más liviana. Ahora, aquí viene una parte muy importante para la retención y para el impacto emocional. La diferencia entre resignación y rendición. Resignación es decir, ya que no hay nada que hacer. Rendición es decir, no entiendo pero confío. Resignación apaga. Rendición fortalece. Resignación te vuelve pasivo. Rendición te vuelve dependiente de Dios. Dios no te quiere resignado. Dios te quiere rendido. Porque cuando te rindes, dejas de pelear contra el proceso y empiezas a caminar con él dentro del proceso. Y aquí es donde muchos se equivocan. Creen que rendirse es dejar de orar, dejar de creer, dejar de intentar. No, rendirse es dejar de controlar, es dejar de exigir, es dejar de presionar a Dios con plazos humanos. Rendirse es decir, Señor, yo sigo caminando, pero ya no cargo el volante. Ahora quiero que entiendas algo que te va a dar descanso. Dios no necesita tu ansiedad para cumplir su voluntad. Tu preocupación no acelera nada. Tu desvelo no mueve el cielo. Tu estrés no impresiona a Dios. Lo que mueve a Dios es la fe. Y la fe descansa incluso cuando no entiende. Jesús dormía en la barca mientras había tormenta. No porque la tormenta no fuera real, sino porque sabía quién tenía el control. Y aquí te pregunto algo que duele, pero sana. ¿Estás viviendo como si Dios estuviera dormido o como si tú no confiaras en que Él gobierna? Porque a veces Dios no cambia la tormenta inmediatamente, no porque no pueda, sino porque quiere cambiar al marinero. Ahora, vamos a ir un poco más profundo, porque esta parte suele romper cadenas internas.
Hay personas que no solo esperan respuestas, esperan validación, esperan sentirse suficientes, esperan sentirse vistos, esperan sentirse amados, y sin darse cuenta, ponen sobre una respuesta externa el peso de una necesidad interna. Y Dios, en su amor, no te va a dar algo que reemplace lo que solo Él puede sanar. Por eso, mientras esperas, Dios muchas veces te confronta con tu identidad. Te pregunta, sin palabras, ¿quién eres tú si esto no llega todavía? ¿Sigues siendo hijo? ¿Sigues confiando? ¿Sigues creyendo que te amo? Porque Dios quiere que tu identidad esté anclada en Él, no en un resultado. Ahora, aquí viene una verdad que libera a muchos. No todo lo que tarda es atraso. Algunas cosas están madurando. Un fruto maduro tiene más sabor, más fuerza, más vida. Un fruto verde parece bueno, pero no alimenta igual. Y Dios no te quiere dar algo verde. Ahora voy a entrar en una dinámica muy poderosa para que quien escuche se sienta acompañado y entendido. Palabras directas para distintos estados del corazón. Si estás cansado de ser fuerte, Dios te dice, descansa en mí. Si estás frustrado porque no ves avance, Dios te dice, sigo trabajando. Si estás confundido porque no entiendes el proceso, Dios te dice, confía en mi sabiduría. Si estás tentado a rendirte, Dios te dice, no te sueltes ahora. Si sientes que ya no puedes más, Dios te dice, mi gracia te sostiene. Y aquí quiero hablarte claro. Dios no te mide por la velocidad de tus resultados, sino por la fidelidad de tu corazón. El mundo mide éxito por rapidez. Dios mide madurez por constancia. Ahora vamos a hacer algo que es muy efectivo tanto espiritualmente como emocionalmente. Vamos a desmontar las mentiras más comunes que aparecen en la espera, porque muchas personas no están peleando con Dios, están peleando con mentiras. Mentira número 1, si Dios quisiera ya habría pasado. ¿Verdad? Dios sí quiere, pero también sabe cuándo. Mentira número 2, ya se me pasó el tiempo. ¿Verdad? Dios no vive bajo presión de calendario humano. Mentira número 3, otros avanzan y yo no. ¿Verdad? Cada proceso es distinto y cada reloj es único. Mentira número 4, tal vez no soy suficiente. ¿Verdad? Dios no te llamó por mérito, te llamó por gracia. Mentira número 5, esto no está funcionando. ¿Verdad? Lo que no ves todavía no significa que no esté funcionando. Ahora, aquí te voy a dar una clave que casi nadie enseña y que cambia la experiencia de esperar. Agradece antes de ver. La gratitud anticipada no es negación de la realidad, es reconocimiento de la fidelidad de Dios. Cuando agradeces antes, tu corazón deja de vivir en modo carencia y empieza a vivir en expectativa sana, no en ansiedad, sino en esperanza. Y aquí no te hablo de positivismo vacío, te hablo de fe activa, de decir, Señor, no veo aún, pero confío en quién eres. Ahora quiero que hagas algo conmigo, no escribas todavía, solo repite por dentro. No entiendo todo, pero confío. No veo todo, pero creo. No tengo prisa, porque Dios gobierna. Si tu corazón se quebró un poco al decir eso, es buena señal, porque Dios trabaja en corazones blandos. Ahora vamos a construir otra parte fuerte de retención. ¿Qué pasa cuando Dios guarda silencio por mucho tiempo? El silencio prolongado prueba 3 cosas: tu perseverancia, tu dependencia, tu motivación real, porque cuando no hay respuesta, lo que te sostiene no es la emoción, es la convicción. Y aquí viene algo que quiero que recuerdes siempre. Dios nunca guarda silencio para abandonarte. Guarda silencio para entrenarte a escuchar más profundo. Hay voces que solo se oyen cuando se apaga el ruido. Ahora, déjame decirte algo pastoral, directo, honesto. Si hoy estás aquí, escuchando esto, no es casualidad. Este mensaje no te llegó porque sí.
te llegó porque estás en un punto donde tu fe necesita ser afirmada, no exigida. Y aquí viene una declaración poderosa que quiero que guardes para los días difíciles. Mi fe no depende de la rapidez de la respuesta, sino de la fidelidad de Dios. Y para terminar este hermoso mensaje, hagamos una oración llena de fe. Padre, hoy me presento delante de ti con todo lo que pesa, con lo que me preocupa, con lo que me cansa, con lo que me duele. Tú conoces la oración que llevo repitiendo, el milagro que sigo esperando, la puerta que no se abre, la respuesta que parece demorada. Y hoy, Señor, renuncio a vivir esclavo de la ansiedad. Renuncio a medir tu amor con mi reloj. Renuncio a creer las mentiras de la duda. Hoy decido confiar en tu tiempo. Aunque mi mente no lo entienda, mi espíritu lo abraza. Aunque mis ojos no vean, mi fe se afirma. Enséñame a esperar sin romperme, a descansar sin rendirme, a obedecer sin presionar, a prepararme sin desesperarme. Quita de mí la prisa que me empuja al error y pon en mí la paz que viene del cielo. Señor, lo que he tratado de controlar, hoy lo suelto. Lo que he tratado de forzar, hoy lo entrego. Lo que he cargado solo, hoy lo pongo en tus manos. Y declaro que veré tu gloria. Declaro que veré tu fidelidad. Declaro que tu promesa no se cae. Declaro que tu palabra se cumple. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración con fe, escribe amén. Que Dios te bendiga.